nombre es Max Barrios Prado. Nací el 15 de septiembre de 1995. Tengo 17 años. Desmiento todo lo que han dicho. Max es tu hijo. Max es mi hijo. ¿Qué edad tiene él? Está certificado por las autoridades ecuatorianas que no existe un Max Barrios Prado. ¿Parece amigo? Confirmado que se trata de la misma persona. Usted me preguntó por Juan. Juan Carlos Espinosa desaparece en el 2012. Ya no es mi hijo. Ya no es mi hijo. Yo me siento mal. Mi hijo es del 15 de septiembre. 95. Todo el mundo lo sabe. En el año 2013, la selección peruana tenía una de las mejores generaciones de jóvenes talentos que se recuerdan. Aquel año se disputaba en Argentina el clasificatorio para el Mundial de Turquía Sub-20, y en el combinado peruano se encontraban muchos jugadores que ya eran importantes en equipos de primer nivel, incluso algunos que ya jugaban en Europa. Pero en el once titular que dirigía Daniel Amed también se encontraba un tal Max Barrios, una joven promesa de la cantera de Juan Aurich y del cual no se tenían demasiadas referencias. Max Barrios era un jugador de casi 1,90 que llamaba la atención por su gran fortaleza física y que formaba pareja de centrales con un inexperto pero prometedor Renato Tapia, actual jugador del Celta de Vigo y que por aquel entonces ya jugaba en el Twente holandés. El padre y representante de Max era Ángel Maradona Barrios, un exjugador de fútbol peruano al que le apodaban Maradona por su gran parecido con el astro argentino, y que militó en equipos como Las Palmas o el Sporting Cristal de Lima allá por la década de los 80 y 90. Tras su retirada, Maradona Barrios se exilió y cayó en el olvido durante muchos años, hasta que un buen día se presentó en las instalaciones de Juan Aurich para ofrecer a sus dos hijos, Max y Luis Barrios, de 17 y 19 años respectivamente. La verdad es que los jóvenes tenían unas condiciones físicas que destacaban por encima de los demás chavales de su edad, y aunque no eran demasiado virtuosos con el balón, fueron contratados debido al margen de mejora que tenían por su corta edad. Pero volvamos al clasificatorio sub-20 de Argentina. En el primer partido del torneo, Perú empató a 3 contra Uruguay, y a pesar de que Max no cuajó una buena actuación, Daniel Amed volvió a confiar en él para el siguiente partido, en el que Perú se impuso a Venezuela con un solitario gol de penalti de Cristian Benavente, que por aquel entonces militaba en el Real Madrid Castilla. La clasificación estaba muy cerca y en el tercer partido, con Barrios también de titular, a Perú se le complicaría el pase al perder 1-2 contra Ecuador. Y es aquí donde empieza la movida de verdad. Durante el partido contra Ecuador, uno de los jugadores rivales, Johnny Uchoari, reconoció a Barrios de su etapa en el Liga de Loja ecuatoriano, conjunto en el que coincidieron unos años atrás, o al menos se le parecía mucho. Me mostraron una foto de él, si es que él era el que jugó conmigo en Loja, y yo declaré que sí. La mecha del escándalo se había encendido y la farsa estaba a punto de explotar. Y así fue. Unos días antes del partido contra Brasil, el congresista ecuatoriano Rolando Panchana denunció a Max y a su supuesto padre y representante por suplantación de identidad. El señor Juan Carlos Espinosa desaparece en el 2012 de la provincia de Loja y aparece Max Barrios Prado en el 2012 jugando en el club Juan Aurich. Este congresista procrea todo el escándalo, ¿con qué fin? De poder ganar puntos para la reelección que tienen nuevamente. Yo no soy candidato a nada. Su nombre en realidad era Juan Carlos Espinoza, no era peruano sino ecuatoriano y no tenía 17 años, sino 25, 6 años más de lo permitido en la categoría sub-20. Ni qué decir tiene que tampoco era hijo de Maradona Barrios, ni hermano de Luis Barrios, el cual tenía 27 años y no 19. Al parecer, no se sabe cómo, Maradona Barrios les consiguió un DNI peruano legal con el que pudieron hacerse pasar por sus hijos e inscribirse en la Conmebol. La noticia corrió como la pólvora y el caso se hizo viral en Perú, donde los medios fueron destapando todas y cada una de las mentiras de Maradona Barrios. ¿Es tu hijo? Claro. En vez de decir Max, hablas de Juan. No, tú me dices, usted me preguntó por Juan. Usted me habló por Juan. Yo toda la vida él es mi Mac y mi Mac. Tú hace un rato has estado hablando, y has dicho, Juan, voy a hablar con Juan, voy a hablar con Juan. No, yo tengo que conversar con Juan mío. ¿Quién no legaliza? ¿Quién no saca? Tengo que conversar con Juan. El caso es que sus supuestos hijos ni siquiera se le parecían, y una de las excusas que puso Maradona Barrios al ser preguntado por ello fue que lo más probable es que su mujer le hubiera engañado con otro. Entonces yo dudo, pero... ¿No estás seguro si es tu hijo? Claro, no estoy seguro si es mi hijo.
A pesar de todas las evidencias, Maradona, consciente del lío en el que se había metido, intentó mantener la farsa con argumentos de lo más variopinto, pero el caso hacía aguas por todas partes y todo el mundo sabía que mentía como un bellaco. ¿En qué colegio estudió él acá? ¿Sabes qué? Pues no quiere el director que se sepa de su colegio. Tras destaparse el escándalo, Max Barrios fue expulsado de la selección y tuvo que coger el primer vuelo hacia su país de origen, Ecuador, ya que se enfrentaba a graves delitos y se quedaba en el Perú. Y lo mismo hizo su falso hermano Luis, que en realidad se apellidaba Perlaza y que tristemente falleció en accidente de tráfico 2 años más tarde. Así que todo el marrón se lo comió Maradona Barrios, que se quedó en el país y se tuvo que enfrentar a un juicio por el que fue condenado a 3 años y 10 meses de cárcel, además de pagar una compensación económica al club Juan Aurich. Sin embargo, parece que el hombre no aprendió la lección y siguió suplantando la identidad de otros jugadores. Por su parte, Max Barrios, o mejor dicho, Juan Carlos Espinoza, ya en su país tuvo que trabajar de albañil hasta que pudo volver a jugar a fútbol, concretamente en el Club Italia de Tercera División. El jugador se muestra muy arrepentido y afirma que fue estafado por Maradona Barrios, el cual, en palabras del propio Espinoza, se quedó con todo el dinero. Yo no sigo por ni un centavo, que yo mucho nunca la gente dice que sigo por ni un centavo. Si tuviera plata, tuviera casa, acá no tengo ni un dividido. ¡Me siento mal! Y hasta aquí esta rocambolesca historia de un caso que dio la vuelta al mundo. Mi hijo es del 15 de septiembre y 95, todo el mundo lo sabe. Una trama telenovelesca de mentiras y fraudes con un protagonista que es todo un personaje y un escándalo de dimensiones épicas que fue todo un fenómeno en su país. Deja tus comentarios debajo del vídeo. Si te ha gustado, dale a like y compártelo. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Ya no es mi hijo, ya no es mi hijo. Si ya no hay ningún documento peruano, ya. En caso de hijo, soy hijo.